Pedro de Valdivia sigue vivo en quienes lo habitaron. Cada calle guarda un eco, cada muro una historia. Hoy recordamos sus rincones para entender el proceso que llevó a su cierre. 4 miradas desde la memoria viva hasta el silencio final. Aquí comienza nuestro viaje a través de las voces que se niegan a desaparecer. En sus recuerdos suena la campana de la iglesia, se escucha el murmullo de la plaza y aún vibra la música del teatro. Su iglesia reunió familias y su teatro se llenó de música y aplausos. Mi nombre es Marcelo Tabalís Contreras y soy nacido y criado acá en esta pampa. Bueno, yo llegué el año 93 a Pedro Valdivia, en donde encontré la segunda familia, donde encontré amistades, encontramos nuestro segundo padre, madre, donde los profesores acá lo acogieron de una muy bonita manera y eso los llevó a estar harto tiempo acá ligado en Pedro Valdivia. De a poco fui agarrándole cariño a esta tierra, encariñándome del pueblo, en el día a día tratando que esto sea más bonito, más visitado, en donde cada año tratamos de proponer los metas para poder cumplirla y hermosear este pueblo para que todos los peregrinos cuando lleguen en el día de aniversario lo encuentren cada año más bonito. La parte favorita siempre ha sido el centro, el Odeón, la plaza y sus alrededores. Es algo que a uno lo llena de emoción en recordar el tiempo atrás cuando uno caminó por estas calles, participó de grandes actividades y lo más bonito, lo más lindo es el compañerismo y la unión que existía en ese tiempo. Sí, el Odeón se mantiene desde que cerró Pedro Valdivia y se ha tratado de resguardarlo lo más que se ha podido, con el tema del área verde igual para hermosearlo un poquito más. Bueno, en esta oportunidad estoy vestido de minero, en donde a través de los años también tuve la oportunidad de poder participar del folclore, del rescate patrimonial. Este rescate fue bien tomado en serio y esta ropita que ando trayendo ahora la tengo desde el año 2008, pero es más antigua. Esta estaba guardada en las bodegas de ese cuevi. El mensaje de los peregrinos es que vengan a visitar Pedro Valdivia, que lo cuiden, que aprovechen de venir a visitar todo esto, lo lindo que se ha logrado, de obtener que Pedro Valdivia igual sea visitado a nivel mundial igual. Mi vida desde el campo yo me vine, mi vida y enganchado pa' la pampa, mi vida y enganchado pa' la pampa, la barreta y el combo y la gran pala fueron mi compañía y mi vida nadie me gana. Siempre me doy entero, ay mi vida, soy salitrero. ¡Ale! El campamento no era solo trabajo, era una comunidad, era identidad. Era un pedazo de patria en medio del desierto. Mi bolsa no, perdón. No, crúcese.
Antes de que llegara la noticia del cierre, Pedro de Valdivia era un hogar lleno de vida. El teatro reunía a los vecinos en cada función y la plaza era el centro de reunión de todas las familias. Hoy, el viento recorre las calles vacías. El teatro, la iglesia y la plaza son testigos mudos de un Chile que ya no existe. Aquí no hay aplausos, no hay campanas, solo el eco del tiempo que pasa. Mira acá. Está pero oscurito afuera. ¿Cuánto tiempo que ha pasado? La sala donde se proyectaban realmente las películas aquí en La Pampa. Yo soy Ramón Pinto y hoy en día esto me trae nostalgia porque aprendí mucho de una persona que hoy ya no está con nosotros. Y la empresa tuvo mucho que ver, aportaba demasiado, SQM. Siempre estuvo aportando a la comunidad, a hacer actividades. Hacían sus grandes bailes en la piscina. Pero aquí la gente era muy sana, muy sana. Uno podía dejar sus puertas abiertas en la calle y no pasaba nada. Fue muy enriquecedor para la gente pampeana ese tiempo porque la empresa se preocupaba mucho de que la gente tuviera hartas actividades. Una de todas mis vivencias, bueno, fue el cine acá, como yo les mostré recién. Toda la gente que trabajaba acá, que todos eran remunerados por la empresa, por SQM. Acá en Pedro estaba lo que era la técnico profesional. Cabros de María Elena a estudiar a Pedro y de Pedro íbamos a María Elena y pasábamos caros los de Coya también. Pero este es el cine de La Pampa Salitrera. Este es el cine que todas estas construcciones son americanas, sí, todo es sólido. Todo es construcción sólida, por eso todavía están paradas. Yo creo que son muy pocas las personas que se pudieron a operar estas máquinas. No eran tan fáciles de operarlas, pero uno aprende. Cada película eran de 5 bandejas. Habían 2 arandelas y luego que ya estaba lista la íbamos poniendo en estos sectores aquí. Había siempre una marcha que era la que daba el puntapié inicial cuando iba a comenzar la función. La gente ya sabía, por ejemplo, en ese tiempo cuando yo llegué estaba la marcha de la canción de Frank Sinatra. Por lo tanto aquí el switch principal, uno lo bajaba y se apagaban todas las luces, las más grandes. Y acá, bueno, poníamos el rollo y lo íbamos enhebrando aquí. Lo íbamos pasando por todas estas partes, doblar por acá, doblar por allá y lo terminábamos acá. Y una vez que estaba listo se cerraba todo. Acá nosotros usábamos 2 carbones y una vez que los juntábamos y mirábamos por esa ventanita que usan como las máscaras de los soldadores. Poníamos una acá y poníamos la otra acá. Y al juntarse hacían la proyección, como al arco. Y esa luz tiraba para acá y proyectaba increíblemente hacia la pantalla de allá. Cuando cerraron Pedro Valdivia, el año 95, fuimos una de las primeras familias que nos tocó salir. Yo ya estaba casado con mi señora.
y vivíamos los dos juntos ahí en la entradita de Pedro Valdivia, en la avenida O'Higgins. Y cuando me notificaron en la planta que yo me tenía que ir a María Elena sí o sí, o sea, no había un no. Y tuve el privilegio así que me llevaron a María Elena a escoger la casa a donde yo quisiera vivir para empezar a incentivar a los demás. Y siempre, claro, con la esperanza de volver a mi Pedro querido, porque era un pueblo muy ordenado. Si hoy día lo vemos, ustedes ven las calles cómo son bien ordenadas, el tema de eléctrico es mucho mejor que estar en María Elena hoy día. Y siempre lo he, a pesar de que yo viví 11 años en María Elena, nunca lo pude comparar con Pedro Valdivia. Para mí Pedro Valdivia siempre fue y será el pueblo querido de mi infancia, de mi juventud y también de mi adultez. El cierre estaba decidido. Algunos comenzaron a empacar, pero otros no quisieron aceptar el destino impuesto. Pedro de Valdivia no se apagó en silencio. Resistir fue la manera de honrar el lugar que les dio todo. Pedro de Valdivia es como todo para nosotros. Este sector, la parroquia, estaba abandonada, por lo tanto se estaba deteriorando demasiado. La gente se estaba robando las cosas, en fin. Y nos surgió la idea de que como Osada del Carmen pidiéramos como custodia la iglesia. Un centro de encuentro para todos los pedrinos. Así como muchos nacieron, se bautizaron acá, hicieron su primera comunión, se confirmaron, se casaron y algunos también tuvieron su misa fúnebre. La Osada del Carmen nace el año 69, el 17 de agosto, acá en Pedro de Valdivia. Osada del Carmen, que identifica al oso, que rinde honores a la Virgen del Carmen y determina usar los mismos colores de la vestimenta de la Virgen del Carmen. El café, el blanco y el amarillo por la Iglesia Católica. Lo que tengo en mis manos, el báculo, el cetro y la careta de oso, son signos que significan la importancia que la agrupación le da al oso, ¿ya? Con una vestimenta completa de oso pardo, hace sus mudanzas hoy día en la fiesta religiosa de la Tirana. Dentro del patrimonio de la Osada del Carmen contamos con la custodia de la parroquia Santísima Trinidad en Pedro y hemos podido lograr mantener esta parroquia y mantenernos nosotros como institución por solamente amor a su pueblo, nada más que eso. Si bien es cierto, nosotros nacimos en este pueblo, también tuvimos una vivencia larga, increíble, fuerte, potente, que nos marcó toda la vida. Nosotros pudimos paralizar algunos desalojos. Hicimos resistencia, no fuimos capaces de mantener nuestro pueblo de pie, pero no fue suficiente. El cómo desarmaban las casas fue terrible igual. Ya en ese tiempo ya nos cortaban la luz, no teníamos energía eléctrica y era el momento de marcharse. Con harto dolor tuvimos que hacerlo. El año 96, y yo me refiero al año 96, sabemos quiénes somos. Sabemos qué hicimos para poder mantenernos hasta la fecha que estuvimos. Y eso fue muy fuerte para los pedrinos. Quedó marcado en nuestras vidas, en nuestros sueños. Fue increíble que estando en María Elena, nuestros sueños eran en Pedro de Valdivia. Es el fin de una era, pero no es el fin de la historia. El silencio de la pampa. Es el comienzo de una memoria que nos pertenece a todos.
Mi nombre es Pablo Enrique Araya Araya. Soy nacido y criado en esta tierra pampina, Pedro de Valdivia. Soy profesor y músico a la vez. Siempre he estado aquí en La Pampa. Acá en Pedro de Valdivia mi infancia fue maravillosa. Mi madre, una soprano, mi padre, guitarrista. En este local, el auditorio de Pedro de Valdivia, que es este. Acá mismo, en el auditorio, en una piecita que hay un poquito más allá, al ingresar al auditorio por este lado, estaba la sala de música de la banda instrumental. Pero se hacían muchas actividades artísticas. Entre esas actividades artísticas yo, siendo cabro, cantaba, venía acá, esto lleno, todo esto lleno, de gente acá en la platea. Este es el mambo. Este es el mambo del taconazo, y el taconazo, y le metía color yo. Era tan lindo ver una extensión cultural. La misma empresa auspiciaba esto. Hay algo de una historia bonita también porque mi padre conoció a mi mamá por la música y yo conocí a mi señora por la música. Acá en Pedro de Valdivia nos casamos, obviamente. Cuando yo estaba estudiando el año 78, a los estudiantes estando de la especialidad máquina y herramientas los llevaban a taller a la empresa, a la tornería, la que tenía que ver con la especialidad. Y yo ya trabajaba en la empresa ya, pues yo había salido antes. Y mi señora iba a práctica allá, y yo trabajaba al ladito en la mecánica y ella llegaba a la tornería allá, pues. Como el 88 fuimos a cantar, a darle un esquinazo a un grupo de supervisores que venían, los dueños, pues, venían de Santiago acá a Pedro de Valdivia, y en un almuerzo que se hizo tipo campestre, todavía lo recuerdo, fuimos a cantarle a esta gente. Y en ese almuerzo, uno de los visitantes que venían de Santiago, dio la noticia que Pedro de Valdivia, el 96, se cerraba la parte de la población, que obviamente iba a seguir la producción, pero Pedro de Valdivia, en la parte del trabajador o la parte de la población, se iba a terminar. Habían cancelaciones masivas, como les digo yo, ya 200, 300 personas canceladas, al tiempo después, unos meses después, 300 más, porque había mucho trabajador acá, porque habían familias que no eran así de la empresa, ¿me entiendes? Entonces ahí hubo un desalojo de personas, de familias, y ahí recuerdo familias que quedaron durmiendo en la calle. Tuvieron un día, 2 días, 3 días, me acuerdo de la familia Calderón, que vivieron en la calle. Entonces eso a mí me dolió mucho, porque el trabajador aperraba a todo lo que viniera. Pero detrás de él había una esposa, habían hijos, niños chicos, y que veían que la gente se estaba yendo, que llegaban los camiones y se cargaban y la gente partía. ¿Por qué? Porque yo trabajé en la empresa, trabajé en el liceo, y cuando estaba trabajando vino esto. Me afectó porque tenía que mandar a mis hijos a María Elena a estudiar, y yo con mi señora acá. Teníamos que ir a recibir a mis hijos. Mi hijo me traía el pan, me traía los cigarros, nos traía todo lo que era el comestible, el bebestible, para poder nosotros sustentarlo acá. Me ha dolido montones, porque han tapado con ripio, pero esas casas las botaron, las desaparecieron todo. No hay recuerdo, porque las casas las demolieron y pasó una máquina y te botó todo. Pena, pues, una pena tremenda de ver
que llegaban unas máquinas, te botaban de la casa en un 2x3 la derribaban. ¿Me entiendes tú? Me dolía eso porque yo, con mi señora, mi familia, fuimos los últimos en irnos de acá, de Pedro Valdivia. A mí no me pueden contar nada, otras historias, porque yo fui uno de los que me quedé hasta el último en Pedro Valdivia con mi señora. Tengo el orgullo de decirlo. Entonces yo vi todo eso. Venían a robar, hija linda. Puertas, ventanas, se llevaban todo. Y con el miedo, porque venían gente a las 2, 3, 4 de la mañana a meterse acá. Entonces yo vi todo eso. Vi cuando venían de María Elena a quemar las casas acá. Eso también lo viví. ¿Me entiendes tú? Por eso que la empresa determinó esto, seguramente porque al final esto iba a ser destruido a través de incendios. Recordar Pedro de Valdivia es recordar trabajadores, soñadores, capaces de construir ciudades en medio del desierto. La misma gente de Pedro que ha formado esto, a lo mejor gente que no es de Pedro Valdivia, pero que llegó acá desde chico y se formó acá, ¿me entiendes tú? Y formó familia y se casaron y todo esto, y viene toda una... esa gente quiere mucho a Pedro Valdivia, y en realidad quiso mucho a Vergara, quiso mucho a Coya Sur, las otras oficinas que han ido desapareciendo. Por lo menos nosotros tenemos mira, donde estoy yo. Esto quizás en Vergara no está, en Coya Sur no está, porque demolieron todo. Por el único hecho de querer vender la madera, el pino oregón, por querer destruir, por querer hacer maldad. Eso es lo que a mí me duele, porque yo soy nacido acá. ¿Me entiendes? Se dijeron varias cosas después, que creo que las casas de allá y que las casas de acá y que va a volver a construir y que va a hacer acá y que esto, que esto. Se hablaban muchas cosas, se dijeron muchas cosas, pero fueron por razones obviamente de una política laboral, empresarial, llamémoslo como sea. Pero al final de cuentas, como sea, al final esto terminó. ¿Qué? Porque no quería irme de acá y no quiero irme de acá. Y ahora estoy feliz donde estoy en María Elena, pero no dejo obviamente de acordarme de Pedro Valdivia. Pero María Elena, con nombre de mujer, me recibió un hijo de La Pampa. No quiero dejar La Pampa, no quiero dejar La Pampa. Y quiero que María Elena vuelva de nuevo a embellecerse como fue también en sus tiempos. Quiero ver a María Elena, la última oficina salitrera, la última oficina salitrera del mundo. Somos toda una familia, a final de cuentas, los pedrinos, los marieleninos, los collinos, porque hay collinos en María Elena viviendo también, hay vergarinos en María Elena, quedan muchos vergarinos todavía. Yo no puedo decir, ya me voy, vamos, ya me cancelaron, me voy. No, yo no soy así. Yo soy de otra onda. ¿Por qué? Porque me duele dejar La Pampa. Me duele dejar María Elena, nombre de mujer, María Elena. Ella me recibió, una mujer. Así lo veo yo. Entonces, por eso, niño, por eso que hay mucho sentimiento en mí, hay mucho sentimiento en mi esposa, hay mucho sentimiento en mi esposa. Disculpe que me emocione, pero lo único nomás que digo que lo hago de todo corazón. Y para todos los pedrinos, para todos los pampinos, vergarinos, collinos, marieleninos, que algún día a lo mejor van a tener que irse de este terreno, de esta pampa maravillosa. Mientras tanto, a los pedrinos les pido que cuando vengan a ver su tierra, Pedro de Valdivia la cuide. Encontremos a Pedro Valdivia así como si estuviera vivo, como si estuviera vivo Pedro Valdivia. Ya, eso es todo.